Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Maravé, soy asesor fiscal, laboral y contable. Espero que ya me conozcas de algún otro vídeo sobre autónomos y empresas y si no, bienvenido al canal. Hoy quiero explicarte qué es el impuesto de sociedades y en qué consiste y sobre todo cuánto se paga y cuándo se paga el impuesto que se le aplica a todas las empresas anualmente. Así que si te interesa, quédate en el vídeo. ¡Ah, qué intro más buena me ha quedado! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo primero que tienes que saber es que el impuesto de sociedades es el impuesto que se le cobra a las empresas todos los años por su beneficio. Es decir, igual que se le cobra a los trabajadores por su renta todos los años, las empresas tenemos que presentar el impuesto sobre sociedades. Es un impuesto que es fijo y que grava el beneficio de la empresa. Ojo, el beneficio y no la facturación, que mucha gente se me confunde todavía. No se graban las facturaciones, se grava el beneficio que obtiene la empresa. Si en un año tú no has ganado nada, has perdido dinero, no te van a cobrar nada de impuesto de sociedades. Pero si ganas dinero, sí, en España se pagan impuestos porque tengas rendimientos. Entonces, las empresas, así como el IRPF, ya te he explicado algunas veces que es una curva exponencial, cuanto más ganas, más pagas, en el impuesto de sociedades es diferente. En el impuesto de sociedades se paga un tipo fijo que hasta ahora era del 25%. Es decir, yo gano 10.000 euros con mi empresa y 2.500 van para Hacienda. Eso es así, es el socio que nadie quiere, pero que ahí tenemos. Entonces, sí que es verdad que lo que te digo, se paga el 25%, pero sí que en el 2023 salió una nueva normativa por la cual para las pymes, para las pequeñas empresas, se iba a reducir ese tipo del impuesto al 23%. Nos han reducido un 2%. No es que sea una maravilla, pero bueno, algo es algo y algo tenemos. Y también tienes que saber que hay bonificaciones sobre el impuesto de sociedades. Hay varias bonificaciones, pero la más importante es la de empresas de nueva creación. Te estoy diciendo que el tipo es un 23%, pero sí que es verdad que si eres una empresa de nueva creación, ojo, de nueva creación, no me vale que seas autónomo y te transformes a empresa, porque entonces esa bonificación se pierde. Pero si yo soy una persona física normal y de repente me monto una sociedad, durante los 2 primeros años voy a tener una bonificación en la que voy a pagar un impuesto de sociedades del 15%, que es bastante importante porque ahí sí que ya estamos hablando de un 8% menos de impuesto. Entonces, eso sí que es importante que lo aproveches. Pero sí que es verdad que si te transformas, eso se pierde y ya esos años vas a tener que pagar el 23%. Entonces, esperemos que ese 23% lo dejen durante más años, pero de momento, por lo que te puedo decir, es un año. A partir de aquí, también tienes que saber que, a pesar de tener que pagar ese 23% todos los años, también es verdad que se pagan unos pagos a cuenta. Exactamente igual que con la renta, ¿vale? En la renta, cuando tú eres trabajador por cuenta ajena, a ti todos los meses te restan un porcentaje de tu nómina, que vas pagando a cuenta de esa renta. Pues exactamente igual pasa con los autónomos, con el modelo 130 que ya te he explicado. Si no, te lo dejo por aquí. Pero ese modelo 130, tú lo que haces es que vas pagando esos pagos a cuenta de IRPF cada 3 meses. Pues con las sociedades pasa exactamente igual. Tenemos que hacer pagos a cuenta que vienen dados por 3 veces al año, en abril, octubre y diciembre. En esos meses tenemos que calcular más o menos cuánto tienes que pagar y se paga un 18% del resultado del año anterior. Sí que es verdad que hay 2 maneras de calcularlo, o bien el 18% del resultado del año anterior, o bien con el resultado del año actual. Son 2 normativas diferentes a las que tienes que acogerte según te convenga. Pero lo normal, ya te digo, sería en el que están en la mayoría de empresas, es que tú vas a pagar en esos 3 pagos a cuenta, abril, octubre y diciembre, el 18% del resultado que tuviste el año pasado, de manera que tú ya vas adelantando ese dinero. Y entonces, si este año, pongamos que el resultado fuera igual que el del año pasado, tendrías que pagar a final de año la diferencia entre ese 18% y el 23%. Entonces, pues bueno, se va haciendo un poquito más ligero ese pago. Lo acabas pagando igual, eso tenlo claro, lo acabas pagando igual, pero se aligera un poquito ese tema. Y es verdad que no te lo he dicho, pero el impuesto de sociedades es el modelo 200, o sea que si quieres buscar más información, puedes buscarlo por impuesto de sociedades modelo 200 y te aparecerá de todo, y los pagos a cuenta son el modelo 202. Simplemente para que lo sepas, porque si quieres buscar más información, que sepas que son estos modelos los que se presentan. Una cosa que sí que es importante es, bien, voy a pagar el 23% de mi beneficio en un tipo normal,
Pero ¿cuándo lo voy a pagar? Pues bueno, ¿cuándo lo vas a pagar? Ya te digo, con esos pagos a cuenta vas a ir pagando poquito a poco 3 veces al año y luego finalmente el impuesto de sociedades se presenta en el mes de julio. Por lo tanto, nada, el pago lo vas a tener que hacer en julio, el pago final, pero hasta entonces ya habrás ido haciendo todos esos pagos que te comentaba. Bueno, espero que te haya quedado claro qué es el impuesto de sociedades, cuándo se paga y cuánto se paga. Sí que es verdad que varía, pero para que te hagas una idea, si ganas 10.000 euros, pues sí, 2.300 euros son para Hacienda, como te decía, para ese socio no deseado que tenemos todos. Así que bueno, espero haberte ayudado, espero que te haya aclarado un poquito qué es el impuesto de sociedades y cómo funciona, y si tienes cualquier duda, ya sabes, déjame un comentario que te voy a responder lo antes posible. Y bueno, si quieres, dale like y sobre todo suscríbete al canal, que me anima muchísimo. Estamos creciendo un montón y la verdad es que está muy guay y me anima muchísimo a seguir y a hacer cosas, y bueno, la verdad es que estoy encantado. Así que ya sabes, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!